Bueno, ahora realizaremos un programa en MATLAB que resuelva eh, la fuerza entre diferentes cargas. Entonces tenemos este ejercicio. Vamos a suponer donde tenemos diferentes cargas ubicadas en cada uno de los ejes coordenados, ¿sí? En cada uno de los cuadrantes y diferentes cargas, ¿sí? También a su vez lo que vamos a hacer es definir para dos de ellos coordenadas de tipo cartesiana y dos con coordenadas de tipo polar. Entonces pongamos que el primero está ubicado en 4,8, ¿sí? El segundo está ubicado en 11, menos 3. Este tiene una magnitud de 6 con un ángulo de 52 grados, ¿sí? Y este tiene una magnitud de 10 con un ángulo de 43 grados. ¿Ok? Como extra, esta carga va a ser de 3 microcoulombs. Esta va a ser de menos 7 microcoulombs, 9 microcoulombs y menos 8 microcoulombs, ¿sí? Entonces ahora lo único que resta es definir cuál es la carga que vamos a analizar. Para este caso yo creo que nos vamos a quedar con esta negativa. Entonces la idea es determinar cuál es la fuerza resultante y cuál es la dirección de esta carga, ¿sí? Solo que aquí también el propósito es resolverlo en MATLAB para que veamos la facilidad que se tiene en la solución de este tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces lo primero es crear un programa para MATLAB. Le vamos a llamar U4, bueno, F4, FU4, carga eléctrica. Listo. Entonces me dice si lo quiero crear, efectivamente. Entonces ahora lo que voy a definir primero son las cargas eléctricas. Que por cierto, me faltó definir todavía algo más en esta parte, que es las unidades de distancia. Entonces vamos a suponer que tanto X e Y tienen una distancia de separación de milímetros, ¿sale? Entonces todas las distancias que yo coloqué aquí, tanto en coordenadas cartesianas como en coordenadas polares, van a estar en milímetros. Siempre voy a empezar con la carga que a mí me interesa, que es menos 8. Y de ahí me voy a ir de izquierda a derecha. Entonces es menos 8, 3, menos 7 y 9. Menos 7 y 9. Entonces, y todas están en microcosmos. Entonces le voy a agregar el exponente a la menos 6. ¿Sale? Ahora me voy con las coordenadas cartesianas, le voy a llamar X y Y, para los que tengan, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que tienen cartesianas? La de 8 y la de 9. La de 8 es 4,8. Vamos a llamarle acá X, 4, y Y es igual a 8. Son las que tienen coordenadas cartesianas. Las otras no tienen, por lo pronto le voy a poner 0. Todavía hay que determinar sus coordenadas. 4, 8 y la última es de 11 menos 3. ¿Sí? Y como definí que eran milímetros, es 1e a la menos 3, que es el exponente que define milímetros. Entonces voy a encontrar algo que le voy a llamar magnitud y ángulo, que es el que corresponde a los datos que sí di. Entonces, que serían para el 3 y la carga de 3 y menos 7. La carga de 3 tiene una magnitud de 10 y un ángulo de 43 grados. Vamos a empezar con eso. Entonces ahorita vamos a corregirlo del ángulo, ¿sí? Y
la de menos 7 es 6 y 52 grados. 6 y 52 grados, ¿sí? Entonces, ahí tengo las magnitudes y tengo las direcciones, ¿sí? De igual forma, las magnitudes tienen que tener el exponente a la menos 3. Ahora bien, detalles. Este 43 grados, lo ideal es que yo tenga el ángulo respecto al eje X. Entonces, si recuerdan, básicamente tengo 180 grados, le voy a quitar el 43 y me voy a quedar con el ángulo que a mí me interesa. Es decir, simplemente aquí tengo que colocar 180 menos 43. Para el caso de 52 grados, tenemos que toda esta sección es 270 grados. Entonces, si a 270 le quito 52, me quedo con el ángulo que me importa. Y listo, ya tengo las soluciones. Entonces, lo que voy a encontrar es tanto X en la posición 2 e Y en la posición 2, que es para 3, y la posición 3, que es para la carga de menos 7. Entonces, vamos a hacer eso. Simplemente aquí le voy a poner X posición 2. Y si recuerdan, es tan simple como escribir la magnitud. En este caso es este 10 que está en la posición 1 de M, por eso le pongo M entre paréntesis 1, por coseno del ángulo que está acá, ¿sí? Y básicamente es lo mismo para Y, pero en vez de coseno es seno, de tal forma que van a ver que al final X y Y ya va a tener un tercer dato, que es el que me está dando la posición para la carga de 3, ¿sí? Ya la encontramos. Pues básicamente lo mismo va a ser para encontrar este valor de acá, ¿sí? Entonces, vamos a ver si me permite MATLAB hacer esto de esta manera, 2 y 3. Acá, control C, y simplemente voy a poner entre corchetes, ¿sí? Ahora sería el ángulo 2 y la magnitud 2. De igual forma en este sentido. Control C, control V, cierro corchetes y es 2, 2. Esto lo que va a hacer es ahora llenar también el espacio de la posición 3. Recuerden que inicialmente yo les había puesto como 0. Ahora, cosa importante, fíjense en los signos, ¿sí? Para el segundo caso tengo negativo y positivo. Si se acuerdan, negativo y positivo es el segundo cuadrante. Ahora, esta me debe dar negativo, negativo, si está correcto. Y efectivamente me da negativo, negativo. Entonces, eso lo logré porque coloqué corregí los valores de los ángulos. También recuerden que si no quieren usar las correcciones de 180, 270 o 360, bastaría con poner el ángulo y yo luego tengo que modificarle los signos. ¿Sí? Cualquiera de las formas que lo hagan, lo van a resolver. ¿Sí? Si le quitan el punto y coma, pueden ir viendo las respuestas. Entonces ya tengo los valores de X. Ahora lo que tengo que encontrar de este ejercicio son las distancias que existen entre las cargas de interés y las cargas que me interesan, es decir, estas, ¿sí? Tomando en consideración que cuando son cargas opuestas, entonces la final va a ser esta carga, ¿sí? Y cuando son cargas iguales, la final va a ser esta carga, ¿sí? Cargas opuestas. Entonces es para que tomen en cuenta en la fórmula cómo se va a llevar efecto. Entonces de esta manera voy a encontrar dx es igual y ya puedo hacer todas las operaciones. Recordando que x1 es la posición de la carga que me interesa. Y si recuerdan lo que acabo de decirles, para este caso la final va a ser la otra carga. Entonces mi operación va a ser x de la posición 2 menos x de la posición 1. ¿Sí? Para el segundo caso, entre esta y esta es x1 menos x3. ¿Sí? x1 menos x3. Y para el último caso, esta es la final, entonces x4 menos x1. ¿Sí?
x4 menos x1. Y prácticamente es lo mismo para encontrar la distancia en y. Solamente que obviamente en vez de x van a ser y. ¿Sí? Corrijo todo esto. Y con eso ya tengo las respuestas de las distancias. Vamos a checar algo de los signos. El primero me está dando negativo, negativo. Veamos. Negativo, negativo lo que implica es que esta carga en un dibujo más real estaría más abajo, ¿sí? Es decir, esta carga, si lo dibujara de manera correcta, probablemente por esta magnitud 10, quiere decir que se encuentra más hacia abajo, quizás por acá, ¿sí? Y eso lo que está implicando es que esta se está dirigiendo hacia acá, ¿sí? Es decir, al cuadrante número 3. Entre esta y esta se nota que debe ser hacia el cuadrante 1, es decir, positivo, positivo. Veamos si eso es cierto. Positivo, positivo es de manera correcta. Y el último me está dando positivo, negativo, lo que indica es un viaje hacia el cuarto cuadrante, cosa que es cierto según esta flecha. Entonces nada más tuve que corregir en mi dibujo esta carga, ¿sí? Porque no estaba bien realizado. Acuérdense que los dibujos los coloco más o menos la idea que tengo, ¿sí? Pero ya con procedimiento matemático se encuentran los valores reales. Entonces ya con esto puedo encontrar las magnitudes de esas distancias, que no es otra cosa más que colocar la hipotenusa, ¿sí?, de las distancias en x al cuadrado más las distancias en y al cuadrado. Y eso me va a dar al final... perdón, aquí no tengo que colocarlo del cuadrado, se supone que lo entiende automáticamente por el comando hypot, ¿sí? Entonces automáticamente me da los valores. Recuerden que está en milímetros, si esto lo multiplicara por 1000 sería el valor. Aquí está en función de metros porque tiene el exponente menos 3. Entonces ya encontré las distancias. Ahora lo que resta es encontrar los ángulos. Vamos a poner una A minúscula. Originalmente es la tangente inversa de la distancia en y respecto a la x, ¿sale? Y aquí solamente vamos a agregar factores de corrección. ¿Cómo es esto? Más. Entonces, la primera es negativo, negativo, indica que va hacia el tercer cuadrante, se corrige por 180. La segunda es positivo, positivo, por lo tanto no hay ninguna corrección. Y la tercera va hacia el cuarto cuadrante, por lo tanto se corrige con 360. Entonces, de esta manera, en automático debería de, perdón, aquí no es, es entre, ¿sí? En automático debería de calcularme los tres ángulos, ¿sí? Entonces, a excepción de déjeme ver por qué no está dando el valor correcto, si es positivo entre negativo. El último caso, vamos a evaluar primero los ángulos para revisar por qué me da 368, no puede ser más. Solo está dando 1. ¿Por qué? Porque como son tres datos, esto es vectorial, hay que agregarle el punto, ¿sí?, para que me dé los tres resultados. Ahora sí, ya con los tres resultados, ya tengo las direcciones correctas: 185 grados, 53 grados y 302 grados. Entonces ya calculé los ángulos. Ahora ya se puede empezar a calcular por fin lo que son las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas va a ser igual a la constante de Coulomb, ¿sí?, que si se acuerdan, esa constante nosotros hemos manejado como 9 por 10 a la 9. Aquí podríamos colocar el valor correcto, pero vamos a dejarlo así por lo pronto. Por la carga 1 por las otras tres cargas, ¿sí? Ya puedo poner de la 2 a la 4, que es esta, 2, 3 y 4. Y todo entre esta distancia al cuadrado, ¿sale? Recuerden que esto es vectorial, va a tener, es más, lo voy a mostrar aquí para que sea una idea. Esto me va a dar el cálculo de tres fuerzas, ¿sí? Y si recordamos por qué negativo, positivo, negativo, porque al ser signos contrarios es fuerza de atracción, fuerza de repulsión y fuerza de atracción, de ahí vienen los signos, ¿vale? Y
al colocar esta división con este punto, hablando vectorialmente, entonces ya me está calculando, me falta también al exponente agregarle el punto, me está calculando ahora sí las fuerzas en kilonewtons. Entonces ya tengo todas las fuerzas. Siguiente paso es encontrar las componentes, y lo que hemos visto es que es multiplicar cada una de las fuerzas por el coseno del ángulo, ¿sí? Lo mismo para Y. Acá tengan en cuenta que como todo es vectorial, A vale 3, tiene 3 valores, F tiene 3 valores, va a multiplicar primero la primera F por el primer ángulo, la segunda F por el segundo ángulo y la tercera F por el tercer ángulo, de tal manera que me va a dar 3 componentes en X y 3 componentes en Y. Solo que también tenemos que recordar que una vez que yo hago esto, no me interesa si fue fuerza de atracción o repulsión, es decir, me interesa solamente la magnitud, y eso lo tomo con el valor absoluto. De tal manera que los signos que yo tenga acá deben de ser similares a lo que encontré en dx y dy. Negativo, negativo, positivo, positivo y positivo, negativo. Tal como me está dando a mí acá, ¿sí? Entonces, si ya hicimos esto, lo que sigue es la sumatoria de las componentes, que no es otra cosa más que colocar la sumatoria de f de x y lo mismo, pero para y, para el caso de las sumatorias de f de y. Entonces esto lo que me está diciendo que la fuerza resultante va hacia más y hacia menos, es decir, hacia el cuarto cuadrante. Entonces, por último, la fuerza resultante va a ser igual, volvemos a usar el comando hypot, en este caso, de SF de X, o sumatoria de F de las fuerzas en X con la sumatoria de fuerzas en Y, y el ángulo resultante va a ser igual a la tangente inversa de la sumatoria de las fuerzas en Y, entre la sumatoria de las fuerzas en X, ¿sí? Recordamos, más menos, ¿qué implica? Que estamos en el cuarto cuadrante. Eso quiere decir que tengo que generar un factor de corrección de 360 grados. De tal manera que al final mi respuesta para este ejercicio son 2.33 kilo o 34 kilonewtons si redondeamos a 320 grados, ¿sale? Y entonces esa sería la respuesta para este caso. ¿Qué otra actividad puedo realizar de este ejercicio? En otros programas lo que se ha intentado generar es las líneas que me generan las cargas, o círculos que me hagan entender que estoy mostrando cargas. Entonces estoy buscando ahorita los programas que hacían eso precisamente. Déjenme ver cuál sería el programa para este caso. Si no estoy mal, voy a ejecutar este programa para verificar qué es lo que hace. Entonces me pide posiciones, -3, 4, 5, 6. Ok, entonces no es de esta manera. Entonces, veamos línea flecha. Este programa lo que debe hacer, me pide la carga, vamos a poner 4e a la -6, como en este caso. Entre corchetes, creo que ese fue mi error en el caso anterior. No sé, 3 milímetros y -4 milímetros. ¿Sí? Entonces me pide otra vez otro, supongo que un segundo par de datos, vamos a poner esta. Y entonces aquí me grafica la carga eléctrica. Entonces lo ideal sería que hiciéramos un ejemplo donde no solamente me diga el resultado, sino que inclusive me haga la gráfica de dónde se están encontrando las respuestas de estos ejercicios, ¿sí? Que sería mucho más interesante a la hora de resolver este problema. Entonces me regreso al ejercicio que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Entonces básicamente la idea sería dibujar la posición de todas estas cargas con sus respectivas direcciones. Simplemente para propósitos prácticos les voy a mostrar cómo se puede hacer. Un círculo, en realidad lo que necesito, vamos a llamarle
pues de círculo, ¿sí? Va de 0 a 360 grados. Para que no tenga tantos puntos, le voy a decir que vaya de 10 en 10, ¿sí? Ahora, necesito una magnitud. Magnitud del círculo le voy a llamar 1 por lo pronto. Entonces, para poder realizar el círculo, x del círculo le voy a llamar que es igual a la magnitud de este círculo por el coseno de esta c. Lo mismo sería para y, pero en vez de coseno es seno. De tal manera que si ahora pongo plot de xc y de yc, entonces me dibuja un círculo. Entonces piensen en este ejercicio porque quiere decir que yo podría entonces dibujar todas estas cargas en sus posiciones. Recuerden que las posiciones son estas que están acá, como x y y. Entonces vamos a probar si es cierto. ¿Cómo le hago para hacer esto? Aquí tiene algo que ver el tamaño, son en milímetros. Entonces voy a procurar que sean de milímetros esta magnitud. Entonces veamos si resulta. Lo que tengo que hacer es colocarlas por posiciones. Por ejemplo, más x1 más y1. Esto lo que haría es, me debería de poner la primera carga en la posición. Veamos, es 4,8. Y si nos fijamos, este está en 4,8. Entonces es correcto. Ahora, ¿cómo le hago para que me haga todas de una sola vez y no vaya de una en una? Entonces puedo colocar un ciclo for, no sé, de M, no, de otra letra, N, desde 1 hasta, control Z, desde 1 hasta, pues no sé cuántas cargas tenga, entonces le vamos a llamar, dependiendo de cuántos valores tenga X, ¿sí? Y acá N. Solo agregamos un hold on para que conserve todas las anteriores gráficas. Entonces, hecho esto, en vez de colocar un 1 acá, voy a colocar una n. Y veamos lo que resulta de esto. Entonces, si se fijan, ahí aparece la distribución de las cargas que originalmente lo había hecho con este dibujo. Pero ahora aquí está esta corrección que este realmente estaba abajo, no arriba. Entonces, fíjense cómo lo puedo hacer de esta manera, ¿sí? De igual forma se pueden colocar signos, ¿sí? Es decir, para colocar el signo tendría que evaluar la posición del círculo y ya sea que coloque solo una línea o una cruz dependiendo del signo que tenga esta. Entonces, como prueba para que veamos, recuerden que x fija de dónde va a empezar a resolverse esta línea, ¿sí? Es decir, ejecuto esto otra vez para que lo vean, ¿sí? Y si se fijan, esto, vamos a darle un zoom. Está centrado en el valor que a mí me interesa, es decir, menos 7.6, digamos, y 6.9, por dar una idea, veamos. ¿Sí? Es decir, este es x2, es menos 7.3. Entonces, está centrado alrededor de eso y su magnitud es la que yo puse aquí como 1. Entonces, para hacer esa línea, va a ser básicamente darle esa magnitud. Hablemos de la primera, x1 menos la mitad de m, ¿sí? Y otra vez x1, pero ahora más la mitad de m. Para que lo tomen en cuenta, de esto debe estar entre corchetes, coma y 0, 0. O en este caso realmente no es 0, es la posición que le hayamos dado para y. Entonces veamos qué hace con esta parte. Ejecutamos. Ya me dicen definir función m. Es decir, ¿cómo le llamé? En vez de m se llama mc. Magnitud del círculo. Entonces vuelvo a ejecutar. Y si se fijan ya me puso la rayita, ¿sí? Quiere decir que esto es el radio. Entonces ni siquiera hay que dividirlo entre dos. Es directamente la magnitud que yo le haya puesto ahí. Veamos ahora. Ya me traza la línea. Es decir, ya puedo dibujar todas las líneas. En vez de 1, que sea n. ¿Listo?
Listo, vean cómo en automático todos van a ser negativos. Ahora lo que tengo que saber es quién de estos le tiene que agregar la rayita de positivo, ¿sí? Entonces para eso necesito una condicional. Si la carga que yo evalúe, ¿cómo sé que es negativo? Hemos visto si es menor que cero, ¿sí? Si la carga es menor que cero, entonces lo que va a hacer ahora, voy a copiar esto para acá, control C, borro esto, coloco esto, nada más voy a ponerlo al revés esta parte, ¿sí? Ahora es en Y donde va a ser esta resta, no en X como estaba acá arriba. Y esto lo que debe de hacer entonces es especificarme quiénes son los positivos. Entonces si comparamos, me salieron al revés, ¿por qué? Estos son negativos, estos dos son positivos. Eso tenemos que revisarlo, ¿por qué? Entonces si es menor que 0, perdón, si es positivo es porque es mayor que 0, no menor que 0, mayor igual es más, ¿sí? Aquí mi condición estaba al revés, por eso ponía los signos mal. Entonces ya corrigiéndolos, ya me pone los signos como deberían de ser, ¿sí? Entonces fíjense cómo así de fácil puedo establecer los círculos que me indican las cargas. Una variante más es que yo podría establecer también líneas de conexión entre ellas, que básicamente ya están definidas con esta dx y dy, ¿sí? Es decir, dx me define, todos recuerden que es a partir de la primer carga, ¿sí? Entonces, básicamente, si yo quisiera trazar esto, vamos a ver, line, pero ahora vamos a trazar líneas entre ellos, va a ser desde la x1 hasta la dx1, ya sin estas cosas, ¿sí? Desde la y1 hasta la dy1. Entonces, pensando en esto, aquí se fue muy lejos, déjenme analizar por qué. Esencialmente es porque no me está definiendo la magnitud tal cual. De hecho es más fácil de lo que estaba pensando. Entonces aquí vamos a manejarlo así, x1, x2, y1, y2. Y ahora sí ya tengo la línea, ¿sale? Entonces básicamente todas son respecto a 1. Entonces aquí le voy a colocar si n es mayor que 1, entonces ya debe de hacer esto. Y vean, simplemente con esa condición, que le voy a poner n acá y n acá, y veamos el resultado de esto. Entonces eso me está definiendo a qué carga estoy analizando y cómo estoy encontrando estas líneas, ¿sale? Y bueno, se pueden hacer más cosas que esto, pero hasta aquí vamos a dejar este ejercicio. Entonces ahí tienen cómo se resuelve este problema, incluso cómo se hace un dibujo, un esquemático de las cargas. La respuesta final fue 2.34 kilonewtons a un ángulo de 320 grados.